Y luego a nivel mío de formación, que también creo que me lo habías preguntado, me encantaría aprender Python, lo tengo pendiente y es una de las cosas que voy a, este año o el que viene como máximo me lo he puesto, a aprender bien Python y aprender Big Data. Creo Mm. que hay mucho futuro ahí y al final el desarrollo web está muy bien, pero creo que también es interesante esa parte de hecho, ahora estoy trabajando en un proyecto que lo emplea y me parece un mundo espectacular. Qué Me guay. parece, sí. Además, o sea, justo lo que estás diciendo coincide un poco, o sea, como me preguntaste un poco para, o sea, me ibas a preguntar un poco qué lenguaje de programación son los más demandados, o sea, Sí, más allá de ver un poco en las redes sociales, en las ofertas que se publican, lo que exige ahora la demanda de trabajo, te lo comento ya de paso, si quieres, o quieres hacerme antes ujú. la pregunta, ¿cómo ves? Te la iba a hacer, así que Ah, mira, sí, justo, o sea, como a mí también un poco, yo trabajo en una empresa de desarrollo. Al final no desarrollo, pero, o sea, hay un muy buen ambiente, como que te da esa parte de investigar, de bucear aún más lo que es una parte de aplicaciones, lenguajes de programación, aunque no es lo mío, pero simplemente el hecho de investigarlo y tal, me gusta, ¿sabes? Entonces, justo el otro día estuve leyendo un poco, no sé si te suena HackerRank, que es una comunidad de programadores que tiene como no, más de 7 millones de desarrolladores y básicamente publicaron justo en su encuesta anual que se llama la Developer Skill Report como los lenguajes de programación más demandados. Entonces ahí justo coincide un poco con lo que me has comentado. Por un lado había, antes de todo, Java, más que nada por el tema que es un lenguaje muy versátil y tú esto lo sabes mejor que nadie. También eso que te permite un poco interactuar con la parte como, mediante lo que es un mapa y sobre todo a nivel de interactividad con los usuarios mediante la página web. Y está muy colegado con la parte de HTML5 para el desarrollo web. Y justo luego, que es un poco coincide con tu desafío, en la parte de Python, básicamente. Esto porque además muchas empresas ahora están demandando la parte del Big Data, el campo del data science y sobre todo la parte de ciberseguridad. Entonces eso también mediante Python, con el hecho que te permite tener un excelente soporte bibliotecario para recaudar todos los datos, es algo que está demandado. Y relacionado justamente con estos tipos de lenguajes de programación, que es lo que está aumentando la demanda de estos roles asociados con los lenguajes de programación. Por ejemplo, desarrollador web, desarrollador de aplicaciones, tanto iOS como Android, el que conocemos ahora como el Big Data, el experto de datos, la parte, por ejemplo, roles mucho más específicos como la parte de ciberseguridad y la parte de blockchain, que es un poco como qué es lo que está demandando ahora el ecosistema, tanto a nivel de lenguaje, pero que a la vez desarrolla como estas figuras laborales, básicamente, que es la ujú, que está más demandada ahora en el mercado, hablando siempre del ecosistema tech, por supuesto. Y era un poco esto, sí. genial. También me gustaría preguntarte, porque antes pues, lo hemos tocado de refilón, te iba a preguntar si alguna vez, no sé, la pregunta sería si, ¿por qué crees que hay tanta rotación en empresas tecnológicas? Si es culpa de la empresa, si es la propia mentalidad del desarrollador que es incapaz de estarse quieto más de 2 años en el mismo sitio, si Bueno, luego, perdona, y si esa rotación realmente al final solo va en base al salario o realmente los desarrolladores crees que van buscando nuevos retos o simplemente ya van buscando una mejora salarial y van saltando de empresa en plan renovación de Orange que amago y me voy a otra. No sé, pero sé que la rotación es una barbaridad. Ya, bueno, en mi caso es muy particular, pero en general a la gente le cuesta mucho estar más de 2 años. Entonces no sí, sé. claro, hay un poco lo que comentamos antes con el cambio de paradigma, ¿no? Yo creo que al final sí que es verdad que muchas veces las personas cambian de trabajo simplemente porque no están contentas y este no estar contenta puede ser debido a muchas cosas. El hecho que a lo mejor no tiene aquí, digamos, como esta parte de hambrienta de desarrollo profesional pasados unos años, que esto puede ser debido por un lado, por parte de la empresa, como que no le da, digamos, esta chispa, esta parte, digamos, de darle más responsabilidad o simplemente darle más funciones. Entonces, pues, también puede generar como esta parte por parte del desarrollador,
no estoy estancado, entonces necesito cambiar un poco. Pero también, por otra parte, puede pasar también que por parte de la persona, en este caso, que dice de la empresa, porque no encuentra más allá de las estimulaciones como este ambiente de trabajo que a lo mejor cambia con respecto a cuando entró, porque pueden pasar muchas cosas. En el momento en que tú entras a una empresa, en la parte del onboarding, te empiezan a ver como una realidad que hay ahí, pero luego está como cuando tú tienes unas gafas que no ves muy bien. Luego, conforme pasa el tiempo, empieza a quitarte un poco como, digamos, esta parte opaca de que tienes tú en las Ya. gafas, empieza a ver la realidad. Y ahí empieza a salir el gusanillo, tanto a nivel de estancamiento de puestos de trabajo, como también a nivel de ambiente que se genera ahí. Entonces yo creo que es mucho más importante para las empresas de manera escalonada, porque mucha esa gente no se va por salario, la gente se va básicamente porque no está a gusto donde está. Entonces es muy importante cuidar la persona, básicamente. Persona, Mm, digamos, a nivel humana, pero también a nivel profesional, a nivel de desarrollo, de formación también, o simplemente de claro. actividades transversales que le permitan a la persona aprender a la vez otro lenguaje, otros roles, pero también tienes como ese incentivo de, hostia, que están apostando por mí. Entonces, a mí me Ya. da igual, digamos, irme a otra empresa que me dan unos 4 o 5 mil K al año más respecto a donde estoy, cuando aquí estoy a gusto, es lo que quiero. Mm, entiendo, sí. Más o menos es como bueno, prácticamente tenemos la misma visión. Te iba a preguntar también, ¿soléis mirar? Bueno, entiendo que por cómo nos hemos conocido, sí que revisas perfiles de LinkedIn. ¿Darías algunas pautas a la gente en plan de decir, oye, si más o menos estás buscando trabajo y no quieres ser como uno más del montón? Porque al final entiendo que, bueno, ahora encima que se ha puesto de moda y cada vez hay más desarrolladores, supongo que es más difícil diferenciarte. Y pongo un ejemplo muy llamativo que yo Sí, creo que a toda la gente que sale de bootcamp le obligan a poner en su perfil, porque yo tengo, vamos, sigo a mucha gente o tengo conexión en LinkedIn con mucha gente y tiene el mismo perfil de MongoDB más Angular más CSS más HTML5 más Full Stack y como que se parecen todos mucho. Entonces, siempre me pregunto, ¿qué ganas teniendo eso? Si o sea, al final vas a estar como en un mar de 15.000 personas que tienen tu mismo descripción. claro. Mira, al final hay una frase que me encanta mucho que dice, no hables de tu trabajo, deja que tu trabajo hable por ti. ¿Qué quiere decir esto? Al final tú puedes poner muchas etiquetas, muchos tips a nivel, digamos, la fachada de tu currículum o de tu perfil de LinkedIn, pero esto es pero al final cuando tú te enfrentas a lo que es un proceso de selección, a una prueba técnica, el CTO o la persona que te está, digamos, en este caso, evaluando, quiere saber el cómo has hecho esto. Y esto depende mucho de la experiencia, de la formación que tienes, más allá de la etiqueta. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de poner a lo mejor muchas, digamos, muchas etiquetas en este caso, eso hace también que te estás autoperjudicando, porque a lo mejor eres un experto, que es mucho mejor ser experto, saber muchísimo de algo así, Ya. que sabe, digamos, que tener, no estamos salvando el mundo al final. Lo que queremos es contribuir a mejorar, entre comillas, el mundo aportando nuestro granito de arena. Y en este granito de arena tenemos que ser los mejores, básicamente. No te podemos salvar el mundo todos a la vez. Y una cosa también que me comentaste que te quería responder, un poco relacionado con lo que decíamos antes, con el cambio de paradigma, al final la selección es un proceso de enamoramiento mutuo. No es solo la empresa que se enamora del candidato, sino que el candidato se tiene que enamorar también de la empresa. Y un rol muy importante en lo que tienen también los técnicos de selección, que son los que, digamos, generan ese proceso de acompañamiento entre las dos partes. Y lo más importante, creo yo, es la transparencia. La transparencia desde el primer momento del proceso, es decir, en el momento que te piden informaciones a nivel de job description, a nivel salariales, a nivel de horario, transparencia en el momento en que hacen digamos, ha habido una primera toma de contacto, darle como un deadline sobre próximos pasos. Simplemente esto, Ujú. no hace falta darle un veredicto al principio, pero simplemente que te sepa próximos pasos, básicamente, porque al final no queremos retener nada y cada persona puede elegir la empresa que quiera y no tenemos que estar pendientes de si me van a llamar o no. Esto es una mal práctica de la empresa y ahí es donde la mayoría de las veces perdemos el talento, simplemente por no tener esta comunicación y este tipo de transparencia. Otro consejo que daría es, más allá de hacerse un listado de empresas de donde nos gustaría trabajar,
lo que comentamos al principio, que al final tenemos un listado muy grande por parte de la empresa y por parte del empleado. Nosotros lo que tenemos que buscar es, digamos, como este pequeño enlace en todos los tips que tenemos en las dos partes. Y ya es ahí, básicamente, donde tú puedes enviar un mensaje personalizado a la empresa explicándole qué es lo que has hecho, digamos que a nivel de experiencia, de requisitos, de funciones y cómo puedes encajar en ese tipo de puesto y qué es lo que puedes aportar. Y es lo que decíamos el viaje al futuro. Al final, yo, mediante la experiencia que he tenido, acciones que he llevado a cabo, stack tecnológico que he tocado, digamos, te puedo comentar cómo podría encajar en esta parte. Y por otro lado, el reclutador, el CTO o la persona, digamos, que está llevando a cabo todas las partes del proceso de selección, más allá de lo que es la prueba técnica, puede predecir cómo puede esta persona encajar en este puesto, básicamente. Ujú. Y, y lo último, simplemente, lo que haría es, a la gente le gusta, o sea, estamos en una fase donde, digamos, no todos tenemos que saber de todo, sino que lo que es la curiosidad creo que es lo que más gana. Es decir, si por ejemplo a ti te gusta una empresa que se ocupa de aplicaciones móviles para iOS o para Android, a lo mejor como tu portfolio no podrían ser aplicaciones que tú mismo con tus amigos has desarrollado que encajan con lo que es el producto de la empresa, la cultura y también lo que es el stack tecnológico en este caso. Pero si a lo mejor quieres postularte para un puesto de, en este caso, no sé, de Big Data, puede ser, a lo mejor estaría bien que a nivel de un análisis de todo, de algo que ha ocurrido, de cómo lo has detectado, cómo lo has medido, qué es lo que has generado, o sea, para que pueda encajar en ese tipo de puesto en concreto, que es lo que pide la Claro. empresa y que tú le puedes ofrecer, básicamente. Sí, y de hecho, a raíz de lo que comentas de deja que tu trabajo hable por ti, me parece muy llamativo, es verdad, que la gente que, pues por ejemplo, eso, sale del bootcamp y sube sus propios proyectos y dice, oye, pues hoy me he puesto a hacer esto. Yo creo que al final eso, por ejemplo, sí que diferencia mucho a la gente de, oye, pues no solo he hecho el bootcamp, sino que ya me estoy molestando yo en hacerme cosas por mí mismo. Y yo sí que creo que es interesante que además de compartir en LinkedIn, por lo que me dijiste tú, de añadir en LinkedIn en la sección, oye, pues enlaces a este tipo de mini proyectos que al final sí que van a hablar de ti, de lo que sabes, más allá de las Mm. etiquetas que tú mencionas. Yo creo Claro. que Además, también, digamos, a nivel de legibilidad, o sea, cuanta más informaciones tienes, como que te genera ruido visual. Entonces, mucho mejor poner hechos, no contar, porque al final, o sea, cuando tú haces una criba curricular, o sea, tú vas a hacer como un pequeño checklist de cosas que te pide el puesto, pero no te vas, digamos, no quieres saber toda la historia, porque por eso está la entrevista cara a cara, por eso está la revisión de código, por eso está el feedback. Entonces ahí, cuando ya a lo mejor si en la criba curricular he visto que tienes experiencia de 3 años, a lo mejor desarrollando con lenguaje como Java en este caso, o sea, ya lo habla tu experiencia. Entonces, si la oferta me pide estos 3 años con Java, ya sé qué pasas. Pero luego, mm, el cómo lo has desarrollado, qué proyectos has llevado a cabo, en qué momento te has encontrado con bugs y no sabías por dónde tirar. Es ahí, esa parte que tú tienes que demostrar, o no solo en ese momento, sino contar cómo ha pasado. No es el qué, sino el cómo, que es lo que mm, marca la diferencia. exactamente. Y para ir terminando, te voy a hacer otra que tenía apuntada, que esa me llama mucho la atención. Los recruiters también os centráis en las soft skills, ¿no? En español no sabía decir como las soft skills estas que, pues, forma de Sí, ser, un poco el comportamiento. Sí, claro. Mira, sí. por ejemplo, en este caso hacemos un ejemplo de un ambiente startup, por ejemplo, un ambiente dinámico, rápido, con capacidad de adaptarte y de aprender. Muchas veces a lo mejor, ¿qué puede pasar? Si una persona ha estado mucho tiempo, y no quiero discriminar personas que han estado en un corporate, pero es diferente la metodología de trabajo. Es decir, a lo mejor yo trabajo en un corporate, desde el primer momento que llego, tengo todo procedimentado, ya sé qué es lo que tengo que hacer, detrás es como ya una filosofía, por supuesto, relacionada con tu puesto de trabajo. Entonces, a lo mejor de estar, por ejemplo, 5 años en un corporate y pasar a un ambiente startup es difícil, ¿vale? Es Ujú. difícil la parte de adaptarse. Pero eso no quiere decir que excluya que esta persona no sea apta para trabajar en una startup. A lo mejor pueden haber otros casos, por ejemplo, no solo a nivel profesional, sino también otros tipos
de trabajo, por ejemplo, una persona que se sentía estancada, pero seguía ahí, pero a lo mejor se ha renovado, se ha hecho en paralelo un proyecto personal. Esta persona puede encajar tranquilamente una startup, Claro, aunque estado en un corporate. Entonces ahí es un poco lo que comentamos del cómo. O sea, no es cuestión de etiqueta de corporate o de startup, sino que yo quiero entender un poco cómo tú puedas encajar en este nuevo contexto dependiendo de dónde vienes, básicamente. Entonces no es tampoco discriminar mejor el corporate que el startup a la vez, sino es un poco esta transición, cómo justificarla siempre relacionada con el puesto de trabajo y el propósito de la empresa. ya. De hecho, es muy interesante lo que has dicho porque en la primera etapa de freelance que tuve, en mucho, de vez en cuando sí que me llamaban para trabajar en empresas y algunos proyectos tenían buena pinta y decía, ¿por qué no? Si está bien, ¿por qué no lo voy a coger? Y en muchas me tiraban para atrás por ser freelance, Mm, porque no les casaba la mentalidad de un freelance dentro de la empresa su pensamiento era que no va a encajar una persona que es freelance y tiene sus patrones de trabajo dentro de una empresa. Entonces es verdad claro. que eso es... Y además eso está relacionado un poco, por ejemplo, una cosa que veo mucho, que me genera de verdad bastante ruido visual cuando lo veo, ofertas de trabajo donde a lo mejor empiezan a poner techos, límites de edad, ¿vale? Entonces, o sea, es que no tiene sentido más que nada porque es la experiencia en la que habla. Y muchas veces a lo mejor no, o sea, como que se, digamos, se percibe que una persona que tenga más de 40 años, a lo mejor no puede cumplir para este puesto de trabajo. En particular, por ejemplo, lo que pasa en el sector de la venta o los comerciales, ¿no? Cuando en realidad es todo al revés, porque al final tú a lo mejor le puedes preguntar a una persona que ha estado 30 años en una venta, ¿cómo has podido a lo mejor enfrentarte en esta situación? ¿Cuál ha sido la situación más complicada que has tenido con un cliente? La queja que más tiempo has tenido que estar. Esta cliente que te ha tenido 10 horas solventando un problema que te llamaba hasta el domingo. Esta persona, digamos, ha desarrollado un tipo de resiliencia que lo puedes poner en una startup, en un corporate, donde sea, porque más allá de la experiencia que tiene en este tipo de sector, a nivel de comportamiento o a nivel también de tolerancia al estrés, es mucho, digamos, tiene una resiliencia mucho más alta de una persona que a lo mejor que acaba de entrar en el mundo laboral, especialmente el Claro, sector de la venta, que es un sector que te tienes que adaptar a la necesidad del cliente sí o sí, pero porque como todo, digamos, los MVP que se generan al principio, está claro. Pero ¿cuál es la diferencia ahí? Que la experiencia de esta persona habla mucho más que a lo mejor de esta flexibilidad, que de, por ejemplo, esta parte de Millennium que te piden ahora, de social network, porque al final, ujú, digamos, lo que te genera la venta es la parte humana, la parte de estar pendiente de esta persona, fidelizar con él, ser asertivo, intentar de ponerte en su lugar. No es el hecho de vamos a publicar en redes sociales este contenido para que llegue a esta persona. Es mucho más ya. la parte humana. Y esta persona de 40 años o más es la que te lo generará, yo creo. Sí, la verdad es que ahí estoy completamente de acuerdo y encajaría ya con otro tema que también, si quieres, en otro día también podemos charlar, porque si no, al final va a quedar muy larga la entrevista, pero por dejarlo así de mencionarlo de soslayo y ya con esto terminaríamos. Sí que lo que dices, es verdad que las empresas tienen que luchar para tener contento a las personas que están trabajando dentro de ellas, pero creo que también es parte de los trabajadores responder ante la empresa. Que ahora también es verdad que yo siempre lo digo, que muchas veces parece que estamos cargados de derechos y se nos olvidan los deberes. Entonces, en esa parte de, creo que al final tiene que ser algo recíproco que haga crecer a los dos. Entonces, por Sí. eso lo de la edad que tú comentas tampoco tiene tanto sentido si, por ejemplo, hay un puesto que se adapta perfectamente a una persona que no está exigiendo ese tipo de, de sensibilidad millennial que hay ahora, que está muy bien, porque evidentemente están mejorando las empresas y las están haciendo evolucionar, pero muchas veces hay partes de esa filosofía millennial que se está imponiendo poco a poco que igual no son asumibles dentro de determinadas empresas. O sea que creo que Mm. es un tema que ahí se nos irían horas y horas hablando. Claro, yo creo Entonces, que ahí simplemente dos palabras, tiene que ser un compromiso mutuo. Es decir, sí, si yo apuesto por tu formación como empresa,
también, digamos, a corto plazo o a largo, dependiendo del tipo de formación que sea, quiero ver que me haya aportado. Es decir, si por ejemplo estoy en un departamento de marketing, pero estoy mucho en contacto con la parte de desarrollo de negocio, que es la parte de venta, a lo mejor yo te puedo hacer un plan de carrera de manera transversal, que sigues estando en el departamento de marketing, pero también desempeñas funciones de venta mediante las herramientas formativas que yo te he dado, pero claro, esta inversión tiene que tener resultados, es decir, no solo para la parte de marketing. Tú ahora eres una persona que tienes KPIs en marketing y KPIs en venta. Y a lo mejor luego la misma persona se da cuenta que no era lo que esperaba y tal. Por supuesto que tendrá que volver al puesto donde Mm. estaba. Y si tú sigues en esta parte, al final tienes que aportar, digamos, como estos KPIs, esta productividad a la empresa que ha invertido en tu formación. Y a la vez tú Exacto. ganas el hecho de estar en un rol, pero abarcar dos funciones, dos conocimientos y es una experiencia más transversal que podrás aumentar tu empleabilidad. Eso está claro, tiene que ser Exacto. compromiso mutuo. Sí, de hecho, y ahí ya lo cerramos si quieres, por aplicarlo a nivel de desarrollo, mi consejo ahí sí que sería que la gente que no se limite a desarrollar, sino que se preocupe de ver cómo evoluciona el producto, atender en las reuniones en las que se está haciendo el diseño del producto, porque eso al final también es bagaje que tú te llevas para ti. O sea, que Claro. al final ese tipo de reuniones que igual parece que son un rollo porque no va contigo y la tarea que tú tienes que resolver, sí que te está aportando mucho más conocimiento del que parece. Entonces sí que a mí eso Sí. es verdad que... Y una cosa que te quería decir solo esto Sí, ya no, como claro. ejemplo, una cosa que he aprendido mucho, digamos, del equipo tecnológico, es un poco como este cariño que se le da a lo que se crea. Es decir, en Rudo lo que hicimos hace un par de meses, organizamos como un hackathon interno en la empresa para fomentar Qué el bien. trabajo en equipo, que estaba también relacionado, digamos, con el producto que ofrece la empresa. No podíamos, digamos, desarrollar algo que no encaja con lo que es la empresa. Entonces lo que hicimos entre todos, durante un día, todos a full, desarrollamos una app que básicamente el trabajo que había detrás nos aportaba trabajo en equipo, pero que también podíamos aportar unas risas a la sociedad de cómo estaba un poco la situación y lo más importante era pasárselo bien. Entonces llegaban momentos que, como estamos todos involucrados, cada uno tenía su función, cómo se estaba acabando, digamos, no las 24 horas, porque al final tampoco fue un día, fueron 6 horas, entonces como que faltaban esta pequeña horita más de desarrollarlo y tal. Y la gente lo que hacía decía, mira, yo no me voy a ir hasta que no acabo mi app. O sea, Claro, y esto es algo de verdad que tú te das cuenta y dices, como que no es solo un trámite de mi trabajo, sino que en el momento en que, dependiendo, aunque sea una aplicación muy sencilla que se hace en un día, pero dependiendo de la persona que la vaya a usar después, durante los días, quiero que esté perfecta, simplemente porque es algo como un pequeño hijo que he hecho yo, que se lo da a la sociedad, pero quiero que esté bien, básicamente. No quiero que tenga solo un poco de resfriado, un poco de tos, no, que se lo pueden entregar perfecto. Y es que esto es algo, digamos, a mí me ha llamado mucho la atención porque al final tú, eres, digamos, el trabajo que haces no es un trámite, es algo que te da de mucho, que te orgullece un montón y te da mucha satisfacción el hecho de que otras personas, terceros, puedan, digamos, disfrutar de cosas que has creado tú. sí, Entonces, a mí esto me chocó bastante y me gustó un montón, sinceramente. genial. Bueno, pues yo creo que ya aquí ya sí que podemos ir finalizando, así que ha sido un verdadero placer hablar contigo, ha Muchas sido gracias a muy, ti. muy, muy entretenido, la verdad, y espero que, bueno, pues sigamos conversando de vez en cuando y otro día, si quieres, hablamos un poco más porque hay 15.000 temas que seguro que interesan. No, sí, sí, claro, o sea, y esto ya más allá que no va con la entrevista, es lo que te comentaba un poco, o sea, me gustaría, o sea, si te ha gustado la charla que hemos tenido al principio, me gustaría que me diera feedback simplemente, que era como la charla, digamos, como desde un reclutador, entre comillas, pero, o sea, no quiero ser el típico reclutador tajante, sino que te hace, digamos, mediante como una retrospección, te hace entender un poco qué decisión has tomado, quién eres hoy y creo que esto también un poco se agradece Claro. con la sinceridad, ¿eh? Sí, 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 cuenta con ello. Seguro que sí. Muy Seguro que bien. vamos. Y por supuesto también te enviaré un poco como un informe de cosas que, o sea, te he hecho preguntas específicas también para recordar estas informaciones un poco y
por supuesto, devolvértela a modo de feedback. Así que nada, muchas gracias a ti por el tiempo que me has dedicado. Ya lo sabes, que cualquier cosa, tanto a ti también, si conoces a alguna persona que necesita mejorar el currículum, o sea, yo no soy de hacer webinars y estas cosas, es mucho Ujú. más face to face, prefiero, digamos, que charlemos, que nos aportemos los dos a la vez y sobre todo que cada uno que tiene su conocimiento pueda aportar al otro. Y es lo que quiero que he hecho contigo y me gustaría hacer también con otras personas sin problema. Yo estaría encantado. Vale, perfecto, pues sí, se lo comentaré a un par de personas que se me ocurren. Así Muy que bien. vamos Perfecto. hablando. Pues muchas Vale. gracias a ti. Que vaya muy bien el Ah, resto del día. igualmente, que vaya muy bien, Francisco. Un Hasta abrazo luego. enorme. Adiós, hasta luego.